Hola mis queridos seguidores, pues ¿cómo están? Hoy les doy la bienvenida de nuevo a mi canal en YouTube y les recuerdo que lo que vamos a hacer es comercializar con las opciones binarias. Hoy lo que quiero hacer es hacer el trading utilizando el indicador que es MACD, ¿vale? Pero claro, además de este indicador vamos a tener en cuenta el análisis técnico y a la hora de encontrar los puntos para entrar en las posiciones vamos a analizar también las tendencias en el mercado, si es una tendencia ascendente, descendente, o sea, en general, cómo está la cosa en el mercado, que no voy a contar simplemente con el indicador, ¿vale? Y eso digo que siempre vamos a ir prestando atención a las velas. Hoy quiero comenzar con $100, ¿ok? No es un monto muy chiquitico, pero hoy me lo puedo permitir. Entonces vamos a ver qué voy a hacer. Claro, yo como siempre quiero aumentar mi monto pues 1000 veces y por eso vean cómo voy a hacerlo, vean el vídeo hasta el final y luego podrán utilizar este enfoque en su forma de trading y ganar así con ello. Y pues vamos a comenzar y para comenzar quiero decirles en qué vamos a prestar atención hoy a la hora de elegir los puntos de entrada. Miren, el indicador MACD está aquí abajo, ¿sí? Y se compone de dos medias móviles, una verde y otra roja, y también el histograma. Como pueden ver, cuando se cruzan las medias móviles como acá y la verde va para abajo, el precio nos está mostrando el bajón. Y aquí vemos el histograma rojo también en el histograma. O sea que en esta situación se puede abrir una posición corta, ¿vale? Y viceversa, cuando la línea verde en el indicador va abajo, el precio nos está mostrando el crecimiento y en el histograma aparecen las columnas o las velas verdes. Esto quiere decir que en esta posición podríamos abrir una posición larga y si vamos a analizar la situación con la zona de flat cuando el precio no se mueve muy expresivamente, vemos que el histograma en el indicador tampoco se refleja bien y el indicador se cruza entre sí, las líneas se cruzan y están muy cerca una a la otra, entonces es complicado elegir el buen punto para entrar. Por eso nosotros vamos a evitar situaciones así para encontrar los movimientos más evidentes. Y aquí, como pueden ver, del nivel de resistencia el precio empieza a ir abajo, por eso aquí vamos a abrir una posición corta porque las medias móviles se cruzan y vemos el histograma rojo y hasta la mínima anterior todavía pues hay espacio. Y antes, como pueden ver, el precio ha mostrado el bajón desde este nivel, por eso yo creo que el precio ahorita también va a seguir este escenario y pues vamos a ver. Sí, pues efectivamente, miren chicos, como pueden ver el precio aquí siguió nuestras expectativas y nos está mostrando el bajón, ¿vale? Entonces acá nosotros ganamos con nuestra primera posición. Muy buen comienzo y pues vamos a seguir y vamos a encontrar otro puntito para entrar. Ok, ¿qué vemos acá? Primero el precio nos muestra un bajón, pero ahora en el gráfico vemos un chiquitico apagón. Y vemos que el histograma es verde y las medias en el indicador se cruzan, por eso vamos a abrir una posición larga, porque aquí creo que el precio nos va a demostrar crecimiento. Como pueden ver, aquí el precio va moviéndose en ondas y después de un crecimiento nos está mostrando un bajón. El precio ya había mostrado muy buen bajón, por eso con más probabilidad nos va a dar crecimiento y aquí es donde intentaremos ganar. Vamos a ver cómo se cierra esta posición. Y amigos, mientras vamos a esperar los resultados de nuestra posición, les invito a mi canal cerrado en Telegram. Yo creo que muchos de ustedes ya deberían estar allá y saben de qué se trata, ¿no? Ahí es donde doy más información, donde doy señales, donde hago sesiones abiertas de trading, un poquito de todo y más de vida personal. Por eso, si quieren recibir más información, más cosas valiosas, más cosas motivacionales, entren allá sin duda alguna. Para entrar allá, tienen que escribirme, ¿vale? A mí, que yo no escribo a nadie, primera, indicando la palabra clave que es grupo o quiero trabajar contigo y yo les añado a este chat, a este canal cerrado. Y pues estaremos allá todos unidos, ¿vale? Bienvenidos y vamos a ver la posición. Muy bien, ¿qué vemos? Que el precio sigue nuestro plan, nuestro escenario y nos está mostrando el crecimiento. Ok,
Aquí esta posición nos genera ingresos, o sea, lo que podemos ver es que el indicador ha tenido razón. Y yo aquí les propongo seguir y vamos a analizar otra situación comercial. Bien, que vemos acá que del nivel de soporte el precio ha crecido y ahorita también nos está mostrando este crecimiento. Vemos en el indicador el histograma verde, donde las medias móviles se unen, ¿no? Se cruzan y vamos a abrir la posición larga porque hasta la máxima anterior todavía hay espacio y también las mínimas en el gráfico aumentan, o sea, crecen, y esto quiere decir que el precio tiene buen potencial para crecer. Por eso yo creo que el precio va a ir creciendo. Pues vamos a ver cómo termina. Un movimiento para arriba así evidente no hemos tenido, pero cerramos la posición más arriba del punto de entrada. Eso está bien. Y aquí vamos a seguir para analizar un par de situaciones más. Pues aquí el precio está tocando el nivel de resistencia. Aquí vamos a abrir una posición larga porque las medias móviles ya se cruzaron y vemos el histograma verde. Hasta la máxima anterior hay espacio y como pueden ver las mínimas básicas cada vez aparecen más arriba. Y el precio ya antes ha intentado salir por fuera de este nivel y todo esto nos quiere decir que el precio tiene buen potencial para crecer. Por eso creo que el precio va a intentar romper el nivel de nuevo y con este crecimiento intentaremos ganar. Y nos queda esperar. Vale, de todas formas el precio ha ido arriba y es donde nosotros ganamos porque aquí el precio rompe el nivel de resistencia. De esta forma nosotros aquí ganamos. Ya en nuestro depósito en mi depósito, ya tengo $1000, ¿vale? Esto quiere decir que ya puedo aumentar mi depósito pues 10 veces. Creo que es un muy buen resultado y vemos que el indicador MACD en combinación con el análisis técnico sí que funciona bien. Por eso sigamos y vamos a encontrar otro par de situaciones. Pues aquí del nivel de resistencia el precio ha bajado y ahora tenemos un chiquitico apagón. Yo creo que el precio va a subir porque el indicador me hace saber que el precio tiene buen potencial para crecer y las medias móviles se cruzan. Por eso yo creo que próximamente aquí el precio irá para arriba. Pues vamos a ver. Chicos, no olviden de suscribirse a mi canal en YouTube, que por aquí les voy a dejar toda la información también para no perder ninguno de los vídeos que voy publicando. Bueno, no está mal. Nuestra posición se cierra más arriba del punto de entrada y de esta manera nosotros pudimos ganar acá. Yo les propongo seguir para encontrar otras situaciones. Muy bien, el precio después de mostrar el crecimiento ha cambiado rumbo y vamos a abrir una posición corta aquí porque en el indicador se formó el histograma rojo y las medias móviles se cruzan y vemos que las máximas en el gráfico aparecen cada vez más abajo y vemos muchas velas rojas, por eso con más probabilidad el precio irá abajo y con este movimiento para abajo nosotros intentaremos ganar. Pues esperemos para ver cómo se cierra la posición. Muy bien, como pueden ver el precio muestra bajón y de esta manera esta posición se cierra más abajo de nuestro punto de entrada, ¿sí? Y nosotros ganamos aquí. Muy bien, vamos a seguir para encontrar otra situación. Bien, aquí el precio va arriba, ¿no? Según la tendencia ascendente y vemos un bajón. En el indicador vemos el histograma verde y se cruzan las medias móviles. Por eso abrimos una posición larga porque hasta el nivel de resistencia todavía hay espacio. En el gráfico aparecen las velas verdes y todo esto quiere decir que el precio tiene muy buen potencial para crecer. Por eso yo creo que el precio sí que era arriba y va a acercarse hacia el nivel. Y bien, vamos a ver cómo termina.
Pues esta vez no. Primero el precio nos ha mostrado este crecimiento, pero luego ha bajado, pero no pasa nada. Aquí nuestra posición se cerró negativamente, es donde perdemos, pero no pasa nada porque en nuestro balance tenemos todavía dinero, ¿sí? Y la mayoría de las posiciones hoy en día funcionaron bien y se cerraron bien y por eso tenemos chance de seguir con nuestro trading. Vamos a por otro punto. Bien, miren, acá está la línea de la tendencia. El precio ha bajado empujándose de esta línea y vemos que el precio ahora nos está mostrando un crecimiento. Vale, por eso por un minuto vamos a abrir la posición larga porque aparece el histograma verde y el cruce de las medias móviles, lo que quiere decir que el precio era arriba, perdón, antes de bajar, ¿no? Y vemos que antes el precio iba tocando esta línea y yo creo que ahorita va a pasar lo mismo. Por eso con este crecimiento nosotros intentaremos ganar, teniendo en cuenta que de la línea de la tendencia el precio puede ir abajo. Tomamos un minuto para que no se liquide nuestra posición. Veamos. Perfecto, miren, así fue. En el gráfico se forman varias velas verdes seguidas. El precio aquí nos muestra el crecimiento, pues eso era. Y de esta forma, esta posición nos genera ingresos y un minuto nos ha sido perfectamente suficiente. Hemos podido casi completamente, cubrir nuestra pérdida anterior, por eso vamos a seguir para encontrar un punto más. Acá tenemos el nivel de soporte. El precio ahorita está tocando el nivel y quiero abrir una posición larga porque las medias móviles se cruzan, vemos el histograma verde y por eso creo que el precio irá arriba. Antes de este nivel el precio ha mostrado muy buen crecimiento y acabamos de ver una reacción. Por eso creo que el precio va a hacer un crecimiento y quizá luego va a ir abajo y con este chiquitico crecimiento intentaremos ganar. Aquí nos quedará esperar simplemente. Y amigos, mientras tanto les quiero recordar sobre las plataformas Quotex y Pocket Ocean, que son las dos plataformas que a mí me encantan, donde yo siempre hago el trading, ustedes pueden verlo, que yo constantemente estoy hablando de esto, estoy comercializando en estas plataformas y la verdad es que a mí me encantan. Si ustedes están pensando en qué broker elegir o quieren probar algo nuevo, pues no duden en hacerlo, porque la verdad es que estoy segurísima de que les vaya a encantar. Es todo súper fácil, súper intuitivo, súper cómodo retirar dinero, hacer depósito, es también muy fácil, así que vayan a hacerlo. Y de hecho pueden recibir el bono para su primer depósito, que sería hasta 50%. Simplemente tienen que indicar el promo código que es 50START. Aprovechenlo, disfruten y vamos a ver cómo se cierra la posición. Genial, pues nuestra posición se cierra bien, el precio sigue nuestro plan y de esta manera esta posición nos genera ingresos. Ya en mi depósito tengo más de $4.000, yo creo que no está nada mal. Ya me acerqué más hasta mi objetivo comercial y quiero terminar hoy, ¿vale? Aquí voy a fijar todos mis ingresos porque el objetivo ya lo he cumplido. Pues ¿cuánto ha crecido mi depósito? Pueden calcularlo. Hoy lo que he utilizado es el indicador MACD y junto con él he utilizado el análisis técnico. Y como pueden ver, este enfoque sí que funciona bien. Tenemos en cuenta las tendencias, vemos cómo funciona el indicador, cómo son las velas y ustedes pueden utilizar este enfoque en su forma de trading. Y no olviden analizar siempre la situación del mercado, no contar solamente con las señales del indicador. Hay que ver la situación en general y dejar una cantidad de dinero en su depósito porque si cambia algo, si la posición no se cierra bien, pues para que tenga dinero para cubrir estas pérdidas. Bueno, yo por hoy me despido, pongan me gusta para este video, entren en mi Telegram, yo les voy a esperar pues por todas partes y éxitos. Pueden incluso compartir qué tal les ha ido ahí abajo en los comentarios. Hasta la próxima.